Muy bien, ¿cómo andás Martín? ¿Cómo andan Leo? Bueno, ¿cómo andan todos ustedes? Buena mañana para los televidentes Sí, y por señor. supuesto para ustedes en especial allí en el estudio. Bueno, nos prometió que iba a estar por el estudio hoy y sin embargo se quedó en Sí, casa. sí, sí. Está bien, está No, bien. estuve haciendo algunos menesteres más temprano Sí. y por algunas cuestiones Menesteres. laborales tuve que regresar, así que bueno, estamos acá pero estamos presentes. De modo virtual Menesteres. pero estamos. Qué palabra, ¿no? Menester, ¿qué palabra antigua, ¿no? Sí, una ¿Eh? antigüedad total. Como, Pero, como en seres, ¿dónde estuvo? ¿En ¿no? Ramos También, pero Generales? estuve en el almacén de ramos generales, sí, Sí, exactamente. Eh, Podríamos utilizar un montón de palabras que por claro. allí no tienen tanto uso en la actualidad, pero Llegó en bueno, el carro. menesteres, es como, sí, en el carro, por Claro. supuesto. Sulky, en el sulky. Y otro poco a pie, Sí, bastante a pie también. como Manuelita. Este, por- claro, porque es muy difícil por ahí estacionar en el centro, en la Claro, zona, en sí, el sí. microcentro, es muy difícil por allí, ¿no? Exacto, Así que exacto. bueno, hay que moverse a patita nomás Bueno, ya que caminando. hablamos de cosas Pero bueno, antiguas, sí, creo que el pie está sí, justo para un bien, castillo fantasmal en Las Pampas. Esto me vuelve loco. Ya me cuenta de esta historia que podemos ver en www.elregionalbm.com.ar. ¿De qué se trata, Germán? A ver. bien. Nosotros en algún momento hemos repasado, creo que incluso en esta columna aquí en modo directo o en Mañana de 20 en algún momento, la historia del castillo de Olcese en la zona de Truria, en la zona rural de Truria, donde se tejieron un montón de historias, de leyendas, de mitos, ¿no? Pero en este caso, esa historia también está, la pueden leer completa en nuestro portal, pero en este caso, Cristela Bielikosielek repasa la historia de un castillo a partir de una visita que hace al partido de Rauch, esto es en la provincia de Buenos Aires, en la llanura bonaerense, un castillo en el medio del campo realmente, porque el deseo de un ingeniero, perdón, de un arquitecto, estamos hablando de Eugenio Díaz Vélez, un apellido reconocido en Buenos Aires, decide precisamente crear este castillo y durante varios años se dedicó a construirlo, a diseñarlo. Se dice que construía algunas habitaciones, luego las tumbaba, hasta lograr el diseño que él consideraba perfecto. En 1930 era la inauguración, estaban todos los invitados en ese lugar que hoy asoma fantasmal, hoy asoma con un toque de película de terror o de atmósfera de los cuentos de Edgar Allan Poe, porque está completamente abandonado, fue vandalizado, pero aún así sigue siendo como un punto turístico en el mapa de la Pampa bonaerense, más allá de que no haya guías específicos para llegar a ese lugar. Estaba todo preparado, decía, para la inauguración, faltaba solamente el anfitrión. Nunca llegaría a esa fiesta inaugural porque murió esa misma noche. Algunas versiones sostienen que lo hizo camino hacia la fiesta de inauguración de ese tremendo castillo que tenía 77 habitaciones, por ejemplo, entre tantas otras cuestiones que hacían que llamara la atención precisamente en el medio de la geografía pampeana, ¿no? Y después, con el paso del tiempo, hubo algunas otras cuestiones que marcaron con el signo de la tragedia también a este espacio. Su hija, ¿qué hizo? Se Sí. olvidó, no quiso saber más nada. Murió su papá, no hubo fiesta inaugural, los invitados se fueron. Ella dijo, cerremos las puertas, nos vamos a la ciudad y eso quedó olvidado, ¿Y fue quedó allí? vandalizado, ¿Así nomás? quedó allí nomás. Mirá Sí, vos, qué inmensa increíble. fortuna inmensa fortuna lo que gastaron. Eh, Realmente una propiedad maravillosa. Estamos compartiendo ¿Y en sigue en pie? imágenes ahora. Y sigue en pie, sigue en pie, sigue en pie. Mirá vos. Fue a finales de los 60, en los 70, funcionó un reformatorio de la provincia de Buenos Aires, lo que se llamaba un reformatorio de menores, hasta que también hubo un hecho trágico, por ejemplo, un ex interno una noche llegó a ese lugar y baleó a quien era el director con 7 disparos y le ocasionó la muerte. A partir de allí, el gobierno de la provincia de Buenos Aires abandonó ese lugar y quedó precisamente a la deriva. Y hay una historia que aquí la autora de la nota recorre muy bien, que emparenta a esta mansión, a este castillo, con
la mansión Winchester en California. Claro. No sé si conocés un poco la historia de esa mansión. Su constructora, la señora Winchester precisamente, había creado ese lugar para alejar a los malos espíritus. Entonces era una propiedad que no se terminaba nunca. La idea era que crear tantas habitaciones, escaleras, puertas y ventanas que no conducían a nada para tratar de alejar a los malos espíritus, según las propias creencias de esta mujer. Y en este caso, lo que hace la autora de la nota es trazar alguna especie de paralelo, porque este castillo también presenta un montón de habitaciones, muchas de ellas con algunas particularidades, y también aparecen algunas cuestiones de coincidencias, de casualidades o puras causalidades. Por ejemplo, 77 son las habitaciones que tiene la propiedad, 7 los disparos que mataron al... 77. 7 los disparos que mataron al director del reformatorio que recién te contaba, y 7 candados son los que tienen en la actualidad que sellan, por supuesto, ese castillo fantasmal, tétrico, pero que constituye también un atractivo turístico allí en la provincia de Buenos Aires. Casualidad. Sí. Las casualidades no existen por ahí, ¿no? Dicen, así que, no. Bueno, hay mucho más en la historia para rescatar. Yo simplemente hice un repaso rápido como para que tengamos una idea, pero bueno, es un punto turístico a visitar si alguien anda por la provincia de Buenos Aires. Muy bien, todos aquellos que quieran tener más información en www.regionalbm.com.ar sobre esta historia. Bueno, vamos a pasar al presente futuro, para decirlo de alguna manera, que también tiene algo de historia, que es la famosa gaseosa Manaos, ¿no? ¿Cuál es el éxito de la Manaos? Se pregunta el regional y Germán, por supuesto, nos va a responder. Nos gusta contar historias a nosotros, ¿no? Sí. Nos gusta repasar por allí orígenes, cuestiones curiosas. Por supuesto que en el regional encontrás todas las noticias del día, pero en este espacio compartimos algunas de las notas que también nos encanta mostrar. Y en esto de contar historias, Julio Benítez repasa precisamente la historia de cómo se originó Manaos, un establecimiento, una empresa que está ubicada en un lugar donde antes era un criadero de pollos, tiene un galpón formidable, enorme, tiene tecnología de envasado pero muy nueva, donde se ha invertido millones de dólares. Pero lo curioso es que el propietario de Manaos, que es el creador del eslogan ese de la frase publicitaria Vamos Manaos, que tuvo también algunos personajes como el Chaqueño Palavecino, por ejemplo, diciéndolo para la tele y para las redes. Bueno, él dice que nació... Vamos Manaos, claro, sí, exactamente. Sí, ya quedó en el inconsciente colectivo. Exactamente. Bueno, él dice que es la gaseosa del pueblo, ¿no? Y que en muchos segmentos incluso supera a marcas multinacionales, ¿sí? No vamos a nombrar en este caso, podríamos nombrarlo tranquilamente, pero en algunos segmentos vende más que, por ejemplo, Coca-Cola o Pepsi, ¿sí? ¿Cuál es la cuestión? Él dice que la empresa nació por odio, por rencor. Sobre todo, ¿por qué? Porque ellos tenían una gran distribuidora, no eran productores de gaseosas ni de ninguna clase de bebidas, sí. Eran simplemente unos grandes distribuidores en la zona de La Matanza, en Buenos Aires, y llegaban a muchas partes del país. Le sacan algunas concesiones de gaseosas, después él empieza a distribuir una gaseosa determinada. Él tiene un accidente, está un mes en terapia, cuando vuelve se entera que le habían quitado la concesión también, entonces a partir de ahí, por bronca, por odio, por rencor, ¿sí? Decide crear, primero no se llamó Manaos, la primera marca de esta empresa, ¿sabe cómo se llamó? ¿Cómo se llamaba? Bastante particular. A ver. La Vichy. La Vichy. La Vichy. Más popular todavía. Yo pensé que había escuchado de toda clase de denominaciones en gaseosa, pero bueno. Bastante particular, la Vichy. Manaos fue el segundo nombre que nació para competir a la gaseosa Sao, que él distribuía y que luego le quitaron la concesión. Claro. Manaos tuvo un crecimiento exponencial durante mucho tiempo, ¿sí? Lo sigue teniendo, más allá de que no se considera por allí una marca de primera línea. Hoy por hoy está en millones de mesas de los argentinos por su costo, y aseguran ellos que están invirtiendo
en calidad. Digo, no vamos a hacer publicidad de Manaos, simplemente te contamos la historia, el trasfondo que tiene mucho más ingredientes que los que yo repaso aquí en este momento. Así que una historia interesante también, ¿no? De cómo se originó en Argentina una empresa que, según su propio dueño, puede llegar a competir con las grandes multinacionales. Dice, por eso hay que animarse, no hay que quedarse, hay que apostar por todo. Dice, en un principio nosotros repartíamos, cuando éramos distribuidoras, repartíamos en lugares donde nadie llegaba. Teníamos kilómetros de calles de tierra, pero a partir de eso pudimos lograr todo lo que hemos logrado finalmente. A veces sin esfuerzo y sin mucho trabajo, a veces no se logran las cosas. En www.elregionalbm.com.ar mucho más sobre la historia de Manaos. Súper interesante esta gaseosa tan popular en la República Argentina. Y ya que hablamos de trabajo, a ver, me quedé dormido. Una hora tarde llegué al trabajo. Ay, digo, me van a retar. Uno dice, como máximo me van a retar, me van a un apercibimiento, algún descuento de sueldo. Pero digo, ¿puedes llegar al límite de que te pueden expulsar por quedarte dormido, por llegar tarde, por no cumplir con el horario? Yo, Martín, la verdad no lo sabía hasta que leí esta nota de la abogada Valeria Montenegro, que es una colaboradora nuestra aquí en el Regional, porque uno piensa a priori que no, ¿por qué te van a despedir por llegar tarde una vez? Sí. Digamos, en el convenio colectivo de trabajo se establecen, ¿sí?, las obligaciones y los derechos tanto de la patronal como del empleado. El empleador puede, si tiene la capacidad o en todo caso la autorización para aplicar sanciones a los empleados en la medida que estos cometan algún tipo de falta. Por ahí pasa que las patronales se exceden con las sanciones, pero precisamente las sanciones deben ser adecuadas a la intensidad o al nivel de la infracción. No pueden despedirte, en todo caso, por haber llegado una vez tarde. Lo que nos comenta Valeria en esta nota es que sí, lo que puede hacer la patronal es, si esta persona, este empleado, llega varias veces tarde, ir en forma gradual aplicando diferentes sanciones. Se puede realizar, ¿sí?, descuentos, amonestaciones que queden en el legajo profesional de esta persona que trabaja para esa empresa, suspensiones con o sin goce de sueldo, por ejemplo, hasta que justificadamente, luego de una cantidad reiterada de infracciones cometidas, como por ejemplo llegadas tarde o puede ser cualquier otro incumplimiento que tenga el empleado, ahí sí, una vez que acumule determinada cantidad de faltas, la patronal podrá tener el argumento para usar para un posible despido con causa. Pero, en principio, por llegar tarde una o dos veces, ningún patrón, ningún empleador puede estar despidiendo a un empleado. Así que... pero tener cuidado. Hay que tener cuidado, sí, obviamente. Hay personas que son irresponsables, ¿sí?, y que por ahí recargan todo en sus compañeros. Claro. Y también hay personas que también son irresponsables como empleadores y como patrones, y también muchas veces buscan sacarse del medio a algún empleado, y para ello utilizan todo tipo de ardides o de argumentos falaces para aprovechar y decir, bueno, sancionar, y que estas sanciones acumuladas sean utilizadas a su favor para luego provocar o desencadenar un despido. Así que, por supuesto, todo siempre es materia de análisis y de interpretación, y en todo caso el empleado puede consultar siempre a un abogado laboralista que puede bien asesorarlo en cuestiones como estas. En www.elregionalbm.com.ar toda la información. Germán, información de redes sociales antes del final. Muy bien, como siempre, el Regional BM, nos encontrás en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter, y por supuesto nuestro portal es elregionalbm.com.ar con toda la información de cada día y por supuesto las notas que siempre nos gusta contar y repasar con ustedes, Martín. Hermanito de Gran Hermano, lo dejamos descansar, nos vemos el próximo día jueves. Bueno, saludos para toda la comunidad católica que tiene una Semana Santa especial, por cierto. Claro. Abrazo para cada uno de ustedes, para todos en el piso, en el estudio, a todos. Y esta noche lo vemos en C20N, por supuesto. Por supuesto. Esta noche y mañana también estamos con Canal 20 Noticias a las 20 por Canal 20. Un abrazo para todos. Un abracito, hasta luego. Saludos a Germán Giachero desde la redacción del Regional en este Jueves Santo.